Hermanos y hermanas, buenos días. Doy la bienvenida a todos los participantes. Gracias por todo el trabajo de preparación que han hecho. Han trabajado mucho, todos. Desde Puerto Maldonado hasta hoy, y se lo agradezco realmente mucho. Voy a hablar en castellano. El Sínodo para la Amazonia podemos decir que tiene 4 dimensiones: la dimensión pastoral, la dimensión cultural, la dimensión social y la dimensión ecológica. La primera, la dimensión pastoral, es la esencial, la que abarca todo. Nos acercamos con corazón cristiano y vemos la realidad de Amazonia con ojos de discípulo, para comprenderla e interpretarla con ojos de discípulo, porque no existen hermenéuticas neutras, hermenéuticas asépticas. Siempre están condicionadas por una opción previa. Nuestra opción previa es la de discípulos. Y también con ojos de misioneros, porque el amor que el Espíritu Santo puso en nosotros nos impulsa al anuncio de Jesucristo. Un anuncio, todos sabemos, que no se tiene que confundir con proselitismo. Pero nos acercamos a considerar la realidad amazonia con este corazón pastoral, con ojos de discípulos y misioneros, porque nos apura el anuncio del Señor. Y también nos acercamos a los pueblos amazónicos en punta de pie, respetando su historia, sus culturas, su estilo del buen vivir, en el sentido etimológico de la palabra, no en el sentido social que tantas veces les damos. Porque los pueblos poseen entidad propia, todos los pueblos, poseen una sabiduría propia, conciencia de sí. Los pueblos tienen un sentir, una manera de ver la realidad, una historia, una hermenéutica, y tienden a ser protagonistas de su propia historia con estas cosas, con estas cualidades. Y nos acercamos ajenos a colonizaciones ideológicas que destruyen o reducen la idiosincrasia de los pueblos. Hoy es tan común esto de las colonizaciones ideológicas. Y nos acercamos sin el afán empresarial de hacerles programas preconfeccionados, de disciplinar, entre comillas, a los pueblos amazónicos, disciplinar su historia, su cultura. Eso no. Ese afán de domesticar los pueblos originarios. Cuando la Iglesia se olvidó de esto, de cómo tiene que acercarse a un pueblo, no se enculturizó. Incluso llegó a menospreciar a ciertos pueblos. Y cuántos fracasos de los cuales hoy nos lamentamos. Pensemos en De Nobile en India, en Ricci en China y tantos otros. El centralismo homogeneizante y homogeneizador
no dejó surgir la autenticidad de la cultura de los pueblos. Las ideologías son un arma peligrosa y siempre tendemos a agarrar una ideología para interpretar un pueblo. Las ideologías son reductivas y nos llevan a la exageración en nuestra pretensión de comprender intelectualmente, pero sin aceptar. Comprender sin admirar. Comprender sin asumir. Y entonces se recibe la realidad en categorías. Las más comunes son las categorías de ismos. Entonces, cuando tenemos que acercarnos a la realidad de algún pueblo originario, hablamos de indigenismos. Y cuando queremos darle alguna pista de salida a su vivir mejor, no le preguntamos. Hablamos de desarrollismo. Estos ismos reformulan la vida desde el laboratorio ilustrado e iluminista. Son lemas que van echando raíces y programan el acercamiento a los pueblos originarios. En nuestro país, un lema, civilización y barbarie, sirvió para dividir, para aniquilar, y llegó al culmen de, hacia fines de los años 80, aniquilar la mayoría de los pueblos originarios, porque eran barbarie, y la civilización venía de otro lado. Es el desprecio de los pueblos. Y eso, voy a mi experiencia de mi tierra, eso civilización y barbarie que sirvió para aniquilar pueblos, todavía sigue en mi patria, con palabras ofensivas. Y entonces se habla de civilización de segundo grado, los que vienen de la barbarie, y hoy son los bolitas, los paraguayos, los paraguas, los cabecitas negras, siempre ese alejarnos de la realidad de un pueblo, calificándolo y poniendo distancia. Esa es la experiencia de mi país. Y después el desprecio. Ayer me dio mucha pena escuchar aquí dentro un comentario burlón sobre ese señor piadoso que llevó las ofrendas con plumas en la cabeza. Decime, ¿qué diferencia hay entre llevar plumas en la cabeza y el tricornio que usan algunos oficiales de nuestro dicasterio? Entonces, corremos el riesgo de proponer medidas simplemente pragmáticas, cuando por el contrario se nos pide una contemplación de los pueblos, una capacidad de admiración que haga nacer un pensamiento paradigmático. Si alguno
viene con intenciones pragmáticas, rece el yo pecador, se convierta y abra el corazón hacia una perspectiva paradigmática que nace de la realidad de los pueblos. No hemos venido aquí a inventar programas de desarrollo social o de custodia de culturas de tipo museo o de acciones pastorales con el mismo estilo no contemplativo con el que se están llevando adelante las acciones de signo contrario: deforestación, uniformización, explotación. Ellos también hacen programas que no respetan la poesía, me permito la palabra, la realidad de los pueblos, que es soberana. También tenemos que cuidarnos de la mundanidad en el modo de exigir puntos de vista, cambios en la organización. La mundanidad se infiltra siempre y nos hace alejar de la poesía de los pueblos. Venimos a contemplar, a comprender, a servir a los pueblos. Y lo hacemos recorriendo un camino sinodal. Lo hacemos en sínodo, no en mesas redondas, no en conferencias y discusiones ulteriores. Lo hacemos en sínodo. Porque un sínodo no es un parlamento, no es un locutorio, no es demostrar quién tiene más poder sobre los medios y quién tiene más poder entre las redes para imponer cualquier idea o cualquier plan. Esto configuraría una iglesia congregacionalista. Si pretendemos buscar por medio de las encuestas quién tiene mayoría. O una iglesia sensacionalista, tan lejana, tan distante de nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica. O como gustaba decir a San Ignacio, nuestra Santa Madre, la Iglesia jerárquica. Sínodo es caminar juntos bajo la inspiración y la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el actor principal del sínodo. Por favor, no lo echemos de la sala. Se hicieron consultas, se discutieron en las conferencias episcopales, en el Consejo Presinodal, se elaboró el Instrumentum Laboris, que como saben es un texto mártir, destinado a ser destruido, ¿no? Porque de ahí es como el punto de partida para lo que el Espíritu va a hacer en nosotros. Y ahora caminar nosotros bajo la guía del Espíritu Santo. Ahora hay que dejar que el Espíritu Santo se exprese en esta asamblea, se exprese entre nosotros, se exprese con nosotros, a través de nosotros, y se exprese pese a nosotros, pese a nuestras resistencias, que es normal que las haya, porque la vida del cristiano es así.
Y entonces, ¿cuál será nuestro trabajo aquí para asegurar que esta presencia del Espíritu Santo sea fecunda? Primero de todo, orar. Hermanas y hermanos, yo les pido que recemos mucho. Reflexionar, dialogar, escuchar con humildad, sabiendo que yo no sé todo, y hablar con coraje, con parresía, aunque tenga que pasar vergüenza, decir lo que siento, discernir. Y todo esto dentro, custodiando la fraternidad que debe existir aquí dentro. Y para favorecer esta actitud de reflexión, oración, discernimiento, de escuchar con humildad y hablar con coraje, después de 4 intervenciones tendremos un espacio de 4 minutos de silencio. Alguno decía, peligroso, padre, porque se van a dormir. La experiencia del Sínodo sobre los jóvenes, que hicimos lo mismo, era más bien la contraria, que tendían a dormirse durante las intervenciones, al menos sobre algunas, y se despertaban en el silencio. Y finalmente, estar en el sínodo es animarse a entrar en un proceso. No es ocupar un espacio en la sala. Entrar en un proceso. Y los procesos eclesiales tienen una necesidad. Necesitan ser custodiados, cuidados, como el bebé, acompañados al inicio. Cuidados con delicadeza. Necesitan calor de comunidad. Necesitan calor de madre iglesia. Entonces un proceso eclesial crece así. Por eso la actitud de respeto, de cuidar la atmósfera fraternal, el aire de intimidad, es importante. Y se trata de no ventilar todo como viene afuera. Pero no se trata, respecto a quienes debemos informar, de un secreto más propio de las logias que de la comunidad eclesial, pero sí de delicadeza y de prudencia en la comunicación que haremos fuera. Y esta necesidad de comunicar fuera a tanta gente que quiere saber, a tantos hermanos nuestros, periodistas, que tienen la vocación de servir a que se sepa. Y para esto, para ayudar a esto, están previstas los servicios de prensa, los briefings, etc. Pero un proceso como el de un sínodo se puede arruinar un poco si yo al salir de la sala digo lo que pienso, digo la mía. Y entonces se da esa característica que se vio en algunos sínodos, del sínodo de adentro y el sínodo de afuera. El sínodo de adentro que sigue un camino de madre iglesia, de cuidado de los procesos, y el sínodo de afuera que por una información dada a la ligereza, dada con imprudencia, mueve a los informadores de oficio
a equivocaciones. Gracias por esto que ustedes están haciendo. Gracias por rezar unos por otros. Y ánimo. Y por favor, no perdamos el sentido del humor. Muchas gracias.